Instituto Milenio Biodemos y ADN Podcast presentan Miedo, un podcast sobre Chile. ¿Un futuro sola? No, me mato. Lo otro que también tengo bastante miedo es acostumbrarme a la soledad y volverme un poco ermitaño. Entonces uno inevitablemente se pregunta qué está pasando, cómo nos hacemos cargo de esto. Pucha, para mí lo más difícil de vivir solo es llegar al depa a comer solo. No, me sentí solísima, o sea, no sé si solísima existe, pero me sentí muy sola, súper sola. ¿Quién sabe qué es la verdadera soledad?, se preguntaba Joseph Conrad. No la palabra convencional, sino el terror desnudo. Para los mismos solitarios lleva una máscara. El más miserable de los marginados, decía, abraza un recuerdo o una ilusión. Ningún ser humano podría soportar una visión continua de la soledad sin volverse loco. Como la mayoría de los primates, los seres humanos somos animales gregarios. Obtenemos beneficios de nuestras interacciones con los miembros de nuestra especie. Somos sociales hasta la médula, decía el primatólogo Frans de Waal. Nuestras relaciones son esenciales para la vida como la comprendemos. Ahí encontramos protección, afecto, sentido. A veces, la sobrecarga de la presencia ajena es agobiante y estar solos puede ser un escape que nos repone o nos llena de placer. Estar solos para poder escucharnos a nosotros mismos puede aliviarnos y devolvernos creatividad, pero estar solos de manera continua, incluso cuando necesitamos estar con alguien, vivir solos, es otra cosa. La OMS habla de una pandemia de la soledad. Su primer informe sobre conexión social destaca que el aislamiento social y la soledad son fenómenos generalizados con repercusiones graves, aunque poco reconocidas en la salud y en el bienestar de las personas. En países de menores ingresos, 1 de cada 4 personas se siente sola. En los países más ricos, esta cifra es menor, 1 de cada 5. De acuerdo con Manuela Badilla, investigadora del Instituto Milenio Biodemos y profesora de psicología en la Universidad Católica de Chile, las cifras nacionales también hablan de una soledad creciente. Estar solo per se no podría o no tiene por qué ser como un problema grave. Ahora, estar solo de manera indeseada sí puede representar un problema. Ahí la definición también tiene que ver con las relaciones sociales reales que uno tiene en la actualidad, o sea, cuánta gente uno ve, con cuánta gente uno se relaciona y lo que uno se imagina de eso, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene como una idea que coincide con las personas con las que compartimos diariamente, pero muchas veces esa idea también presenta como un precipicio, ¿sí? O sea, me imagino que voy a tener un montón de amigos, pero en verdad tengo un amigo, ¿no? Y eso ya tiene implicancias en cómo nos vamos sintiendo en el día a día, en la salud mental, en el acceso, digamos, a una serie de servicios, de cuidado, por ejemplo. Entonces, ahí está como, al menos, la distinción en ese primer nivel. Y luego, el miedo a sentirse solo va como más allá, ¿no? O sea, uno puede tener miedo a sentirse solo estando con mucha gente. Y eso es curioso. O sea, podemos estar muy acompañados y de todas maneras tener miedo a estar solos como en el futuro. Cuando nos sentimos solos, cuando estamos solos, cuando perdemos conexión con los demás, nuestra calidad de vida se deteriora. Dejamos de tener redes de apoyo y de contención y eso puede tener profundas consecuencias. Valentina tiene 21 años y es estudiante. Vivió su infancia en Temuco junto a sus 4 hermanos, sus padres, su gata y su perra. A los 18 años llegó a Santiago para cumplir su sueño de estudiar danza. Por primera vez estuvo lejos del soporte de su familia, especialmente de su mamá. No se imaginó lo difícil que sería para ella ese proceso. Así que sí, igual fue duro las primeras veces. Como la primera vez viniéndome hacia acá pensé que iba a salir todo súper bien. Y después me di cuenta que el no vivir con gente igual es fuerte, como no tener como esa gente que te cuida a tu alrededor, es muy duro. Y fue
más impactante como el sentir que no podía conectar con nadie, como que no me encontraba en ninguna parte con ninguna persona. Valentina fue empeorando con los meses y de pronto no pudo ni siquiera ir a clases o mantenerse en contacto con sus compañeros. Y también entré como en un ciclo depresivo, como que me costaba mucho hacer las cosas en mi casa. Me costaba mucho ordenar, me costaba mucho comer, me costaba mucho salir de mi casa, tener que ir a bailar, volver. Era súper complejo como cuidarme a mí misma. Y ahí empecé como a tener mucha más crisis de ansiedad. Valentina no pudo con la lejanía y el aislamiento y desarrolló una depresión profunda. Su familia viajó a cuidarla y acompañarla en esos procesos médicos. Me refugié más como en mi casa, en mi gata y en mi familia, y como eso, como encontrar cosas muy específicas, como que mi mamá haga un plato de comida, para mí era como ya, esto es lo mejor de mi día. Para Fernanda también ha sido difícil estudiar lejos de su familia. Llegó desde Chiloé a la universidad, pero las rutinas en soledad han detonado una depresión que la acompaña hasta hoy. Porque igual uno a veces llega y no tengo con quién hablar, o a veces estoy acá hasta muy tarde, tipo hasta las 8, porque llego a mi casa y no tengo con quién estar. Me encantaría estar acompañada, me encantaría vivir como antes, con mi mamá, con mis hermanas, con un núcleo familiar que yo llegué a la casa y estén. Yo ahora llego y estoy sola, ya hablo con las plantas. Fernanda dice que para ella es esencial construir un espacio común con una pareja que aún no tiene y terminar con la soledad. Yo me muero salir de la universidad y no estar en pareja. Puede ser algo como súper a criticar mi postura, pero igual a mí en lo personal me gustaría encontrar pareja, irme a vivir con esa persona, porque igual ya no puedo estar cerca de mi familia, entonces tengo que formar una familia. Y para no estar sola, para acabar un poco con mis sentimientos. Y es en lo que igual estoy un poco enfocada dentro de mis prioridades de vida, es formar una familia, y no sé si para tapar un hoyo, pero es una proyección porque es lo que quiero finalmente. No me imagino a los 40 viviendo sola, como me daría mucha pena. ¿Un futuro sola? No, me mato. Además de estar lejos de las redes de apoyo, contención e intimidad emocional, la soledad y el aislamiento afectan la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hannah Arendt, en La vida del espíritu, plantea: estar vivo significa estar movido por una necesidad de mostrarse que en cada uno se corresponde con su capacidad para aparecer, y agrega que no existe nada ni nadie en este mundo cuya misma existencia no presuponga un espectador. La mirada de los otros nos hace aparecer en el mundo, y no tenerla nos puede hacer sentir invisibles, inexistentes. En 1999, el artista chileno Alfredo Yar realizó en Montreal una intervención artística. Para visibilizar la realidad de los sin techo, instaló un botón remoto en un albergue. Si lo presionaban, las personas sin hogar iluminaban la cúpula del Marché Bon Secours, símbolo de la ciudad. Ellos podían decidir cuándo querían prender la luz para simbolizar lo que viven y mostrarse ante una sociedad que los invisibiliza. Durante el tiempo que duró, la cúpula del Marché Bon Secours estuvo prendida día y noche sin interrupción. Aunque todos podemos sentirnos solos o tener miedo de estar solos, esta vivencia se acentúa especialmente en algunos grupos. De acuerdo con el último reporte del Observatorio del Envejecimiento UC Confuturo, el grupo que más solo está en Chile son las personas mayores. La soledad no deseada afecta a la mitad de las personas mayores y 55% presenta alto riesgo de aislamiento social. Mientras más edad se tiene, muestra el estudio, más soledad y aislamiento. Las cifras mayores en este sentido las muestran las personas por sobre los 80, especialmente quienes no tienen pareja. En este grupo, la vivencia de la soledad está vinculada, por un lado, al aislamiento social, a la pérdida de contacto con los pares, con los hijos o con los nietos, y por otro, al miedo de la propia fragilidad y la necesidad de cuidados que hace que la perspectiva de la soledad sea mucho más aterradora. Macarena tiene 58 años y 2 hijos ya adultos.
Ha sondeado entre bromas la disposición de sus hijos para compartir la vida con ella cuando mayor. No sabe bien cómo va a ser ese proceso, pero sí sabe que no quiere vivirlo sola. Me da mucho miedo pensar que el día de mañana me pesquen y me lleven a un hogar, que nadie me quiera tener. Hablando en serio, no me gustaría estar sola. Y bueno, si el día de mañana mis hijos en forma voluntaria quieren tenerme con ellos, maravilloso, pero si no se dan las cosas, bueno, yo buscaré la manera y veremos ahí cuál es la manera más correcta y mejor para todos de arreglar las cosas. María Eugenia cuida a su madre ya mayor y con deterioro cognitivo. Vivir de primera mano esta experiencia la hace tener miedo de lo que ocurrirá cuando ella misma se haga mayor. Yo le tengo miedo a la soledad. Quizás cuando sea mayor no me gustaría estar sola, no me gustaría terminar mis días sola. Yerko tiene 50 años y tiene 2 miedos. El primero es que le pase algo estando solo y que nadie pueda ayudarlo. El segundo, acostumbrarse al aislamiento hasta el punto de no querer ver más gente. Uno cuando elige vivir solo, igual como que rompe varios círculos de apoyo que son necesarios. Lo otro que también tengo bastante miedo es acostumbrarme a la soledad y volverme un poco ermitaño. Otro grupo afectado por la soledad son los jóvenes, el segmento más vulnerable según el estudio de la OMS, porque necesitan más sociabilidad, porque su identidad está en formación y porque hoy los modos de relación social son más mediados y menos directos. Esto puede generar la sensación de tener más compañía, pero no desplazar verdaderamente la soledad y el aislamiento. La soledad puede tener consecuencias muy profundas a largo plazo, como en los casos de Valentina y Fernanda, o como lo que le ocurre a Rodrigo en su vivencia cotidiana. Para mí lo más difícil de vivir solo es llegar al depa a comer solo. Como llegar de la universidad o de entrenar y que no haya nadie a quien contarle tu día y tener que comer sentado solo, a veces poniendo algún video en YouTube o viendo TikTok. Y eso a la larga, ese tipo de soledad, de como no poder contar a nadie que hiciste y poder compartir un plato de comida, eso como que afecta harto en el tiempo, siento yo. La soledad también tiene un sesgo de género. Las mujeres estamos más solas que los hombres, mucho más solas. En el caso de quienes viven solos, el 60% de las mujeres dicen experimentar soledad y en los hombres esa cifra sube a 65%. Pero en el caso de quienes viven acompañados, solo el 38% de los hombres dicen sentirse solos, mientras más de la mitad de las mujeres se sienten así. Gabriela recuerda los primeros años de su matrimonio como un tiempo de profunda soledad. Y claro que me sentí sola porque finalmente el día a día lo llevé yo. Y no solamente es despertarse en la noche para darle a amamantar a la guagua, es preocuparse de qué va a haber de almuerzo, con qué lo voy a estar esperando a él cuando llegue. O sea, me sentí muy sola llevando toda la casa. No, me sentí solísima, o sea, no sé si solísima existe, pero me sentí muy sola, súper sola, llevando todo, incluso viviendo las alegrías de mis hijas, como sus primeras sonrisas y todo, sus primeros pasitos, llevándolas sola al doctor, me las tenía que arreglar sola, era así nomás. Este es un fragmento de la obra Niebla, de Isidora Stevenson. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Nenita, tiene que apretar abajo, a la izquierda, donde hay un dibujo de un micrófono. ¿Lo ve? Ay, por fin. Oye, qué cosa más cargante. Hola, nenita. Tanto agote para conversar. Oye, no se entiende tanto esfuerzo. ¿Y la tratan bien? Más o menos. ¿Y cómo está? Bien, supongo. Bueno, yo también estoy bien. Ay, ya. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí, bien. Qué bien. Oye, te mudaste.
Ay, ¿cómo es usted? Si estoy bien, yo estoy bien. Sí, claro. Pero si le digo que estoy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien, ya te dije. Evasiva, preguntona. Hazte la loca nomás. ¿Y se toma los remedios? ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles, por nenita? Ay, si es una broma, oh. Ay. Ayer me llamó Danielita, ¿Y cómo estaba? apurada. Siempre. Parece que así se vive. Con 4 cabros, ¿qué va a hacer? Siempre ha sido así, desde antes de casarse. Seca, distante, apurada. ¿Y del Julito? No he sabido nada. Yo tampoco. Pero usted los crió bien. Son buenos cabros. Los criamos. En realidad, tú los criaste mucho más que yo. Usted trabajaba fuera de la casa. Yo era como el papá, siempre cansada y fuera. No se trate así. Me perdí tantas cosas. Le tocó duro, no podía estar en todas. Por suerte los niños te querían, te quieren. Yo también los quiero. Mucho. Igual yo hubiera preferido criar los míos propios. ¿Cómo? Eso, me encantaría haber tenido hijos propios, míos y nietos. Pero tienes a tu sobrina, Olguita, ella, vive en el sur. muy lejos. Pero siempre han sido cercanas ustedes. Lo cercana que se puede ser viviendo lejos. Claro. ¿Usted creía que con usted era suficiente? ¿Cómo? Eso es lo que escuchó. Carmen, yo nunca pensé que con nosotros fuera suficiente. Pero se sorprende de escucharlo. Es raro oírte decirlo, es eso. Pero es cierto. A lo mejor tenemos que conversar, hablar de verdad. Traté de que te sintieras como de la familia. ¿Cómo? Traté de ser justa contigo. Casi siempre. ¿Ah, sí? Sí, casi siempre. Pasa que hay cosas que antes estaban bien, pero ya no. Las cosas han cambiado. Hay cosas que ya no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden decir. Ahora recién yo me doy cuenta de esas cosas, las veo distinto. ¿Qué cosa? Bueno, muchas cosas. ¿A qué te refieres? Cosas laborales, de trato, de horario, de paga. He aprendido harto con mi vecina. ¿Te traté mal acaso? No. Entonces, ¿qué me estás reclamando? Ahora que veo de otra manera las cosas, siento otras cosas sobre esas cosas. ¿Qué? Eso, po. Pero esas cosas que dices tú, es como se hacían las cosas. Claro. Entonces, Y a veces que me da como pena, como rabia, se me mezcla. ¿no te gustó trabajar en mi casa? No he dicho eso. ¿Qué es lo que estás diciendo entonces? Ay, hubiera querido tener mi propia vida. Mi casa, mi familia. Nadie te lo negó. Tal vez no se puede hacer familia con las puras salidas de domingo. Nadie te obligó a nada. Tener mi propia vida, tener mi casa, tener mi familia. Tampoco es que la vida de familia sea gran cosa. Me gustaría haberme dado cuenta sola de eso. Carmen, si no te hubieras venido conmigo, nunca habría salido del campo. Nunca. ¿Quién sabe? ¿Qué fue de tus hermanas, Carmen? Imagínate tu vida allá. Estoy agradecida de todo lo que viví, conocí, aprendí, pero igual da pena. ¿Estar sola? Sí. Mírame, tuve un marido, y ya sabemos, tuve 2 hijos, y aquí me tienen. ¿De qué sirvió? Pero eso sería como tener hijos solo para que la cuiden. Esa es la obligación de los hijos. No creo. Bueno, eso es otra cosa. Lo que te quiero decir es que no idealices. Me siento sola. Yo también. Me aburro sola. Yo también. Te entiendo. Nuestra soledad no es por opción. Es triste estar sola y querer estar acompañada.
Este fue un fragmento de la obra Niebla de Isidora Stevenson. En Chile, 3 de cada 4 personas usan intensivamente redes sociales. De acuerdo con estudios especializados como el de We Are Social y Mind, los chilenos pasamos más de 3 horas al día en redes sociales. ¿Nos sentimos por eso menos solos? Manuela Badilla dice que no necesariamente. Estás como permanentemente en contacto, mandándote imágenes y qué sé yo, pero eso también habla como de la imposibilidad de salir para afuera, ¿no? Salir para afuera de esa red, de meterte en una burbuja. Entonces hay ahí también como esa otra contradicción del mundo de lo virtual. En algunos casos, las redes nos permiten acceder a espacios de contacto, apoyo e intimidad con otras personas. En otros, es una ilusión que nos aleja del mundo material y de los entornos cotidianos. Vivimos más en nuestras 4 paredes, pero nos comunicamos y nos activamos a través de TikTok y Instagram y sentimos que estamos participando de la esfera pública. Yo creo que son un territorio fértil para la polarización, en la medida en que uno está convencido de que lo que uno ve en su plataforma o en su red social es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y esos son finalmente los vínculos significativos que se establecen. Se hace más difícil también interactuar con un otro que piensa distinto. O sea, se transforma en un otro como demasiado diferente, un otro que puede ser como un enemigo, ¿no? Como esta cosa de antagónica que es súper clave a la hora de la polarización en términos políticos. Pero las redes no son el único factor que nos hace más proclives a estar solos. Los cambios en las configuraciones de las familias y las viviendas también nos han reducido no solo a espacios más limitados, sino a formas de vivir más separadas. Y aunque desde la política pública hay una preocupación, por ejemplo, por el declive de las familias y las tasas de natalidad, o por la pérdida de los espacios colectivos, los cambios de la sociedad van en otro sentido, dice Manuela. Políticas que apuntan, por ejemplo, hacia el emprendimiento o la flexibilidad laboral, que tienen como, no está en el programa, pero como consecuencia uno podría decir, acá se está fomentando como la multiplicación del trabajo solo. Entonces, me cuesta pensar en una política estatal que esté yendo en una dirección porque veo que al mismo tiempo están todas estas otras cosas que justamente van hacia la fragmentación y hacia políticas que son más del sálvate solo, menos solidarias, más de esta es mi plata, esta es mi casa. La arquitectura y la estructura de la ciudad también actúan como fuerzas que pueden aumentar nuestra soledad. Estamos más lejos, hay menos plazas para sentarnos y encontrarnos, menos espacios comunes y de sociabilidad como clubes deportivos, de personas mayores o juntas de vecinos. Incluso el miedo a la delincuencia transforma la arquitectura de los barrios y profundiza este aislamiento. El temor al entorno empuja a las personas a blindar sus hogares, subiendo murallas e instalando alambres de púas, cercas eléctricas o vidrio picado. Este tipo de barreras arquitectónicas genera un círculo vicioso. Las personas tienen miedo a la soledad, pero el miedo a la delincuencia las lleva a encerrarse más y a desconfiar de todo lo que está afuera, lo que intensifica su aislamiento. Entonces uno inevitablemente se pregunta qué está pasando, cómo nos hacemos cargo de esto, o sea, esta gente decidió esto, ¿cuánto lo decidió finalmente? O sea, pensemos en cada uno de nuestros barrios, de nuestras comunidades o los edificios, ¿cierto? En el centro de Santiago, y hasta qué punto conocemos a nuestro vecino, nuestra vecina. Entonces, eso creo que es algo que vale la pena poner en la ecuación, especialmente como en el estudio de la violencia y de la democracia, como de ¿qué nos hace esto finalmente como sociedad? ¿Hasta qué punto esto
nos lleva a fragmentarnos y a no visualizar como posibilidades. Y al final la solución va a estar como en más seguridad, ¿no? Como en poner más alta la reja o más electricidad en tu cerca. Queríamos usar una parte más de esta entrevista, pero mientras grabábamos se colaron en el audio los ruidos de los vecinos que estaban haciendo arreglos. Quizás esa interrupción también nos sirva como un recordatorio de que, a veces incómodas, inoportunas, las otras personas están ahí. Nuestros vecinos, nuestros colegas, personas desconocidas. Su aparición puede ser también una invitación a retomar el contacto, a buscar nuevas conexiones para combatir la soledad. No sé, pues me gustaría quizás estar con una de mis hermanas, con una amiga, no terminar mis días sola, no me gustaría eso. Fue Miedo, un podcast sobre Chile. Una presentación del Instituto Milenio Biodemos y ADN Podcast, disponible en adn.cl y Spotify. Para más información, visita www.biodemos.cl.